Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Y vamos a dirigirnos al versículo 11. Versículo 11. Recordemos lo que hemos visto aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, que hemos visto. Hemos visto pues cómo Satanás ha sido encadenado y encerrado por 1000 años. Luego hablamos del periodo del milenio, las características del milenio. Luego hablamos de la rebelión final de Satanás. Junto con aquellos seres humanos que también se rebelan y su posterior destrucción, ¿no? Y ya estamos en el capítulo 11, el juicio del gran trono blanco. Vamos entonces a ubicarnos dentro del capítulo 20, versículo 11. Vamos a leerlo todo del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vamos a empezar desde el versículo 11, hablando con respecto al trono blanco, ¿no? El trono blanco, ¿por qué es blanco? El trono blanco, pues decíamos que hace referencia a su santidad, a su pureza, a la justicia que va a ejercer durante ese tiempo y durante ese periodo, ¿no? Entonces, por eso mencionábamos que el trono es blanco, ¿no? Dice: delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Se acuerda que el milenio es un estado intermedio entre las cosas presentes y lo futuro? Elementos presentes como cuáles: la creación, renovada, sí, pero hace parte de esta creación. Y del futuro como cuál: el reinado perfecto del Mesías, ¿cierto? Esos son elementos del milenio. Sin embargo, ya cuando se establece el trono de blanco, que también es conocido como el juicio final, pues entonces los presentes cielos y la presente tierra, para aquel entonces, aunque hayan experimentado una renovación, van a ser finalmente destruidos o consumidos por el fuego. Que ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar se encontró para ellos, es decir, son, Destruyó totalmente. de acuerdo a segunda de Pedro, sabemos que es por el fuego, ¿cierto? Todas las cosas actuales van a ser destruidas. ¿Por qué? Para dar lugar a lo nuevo. ¿Se acuerda que habíamos dado el ejemplo de una casa antigua? Que una casa antigua, pues para poder construir una nueva edificación hay que demolerla, ¿cierto? ¿Para qué? Para levantar una y mejor edificación. Entonces esas son las cosas que el Señor hace. Uno sentado. Y o sea, atrás en los versículos, en los capítulos que hemos visto, era lo contrario, estaban sentados los que les dio facultad de Correcto, correcto. Aquí hay uno solo sentado. Y es un buen punto. En el capítulo 20 veíamos al principio, vi tronos, varios tronos durante el milenio, ¿cierto? Hablábamos que según lo que leemos, parece que las recompensas van a ser repartidas en el milenio. Es el tiempo en el cual los justos son recompensados. ¿Bien? Y también habíamos hablado del juicio de las naciones en Mateo 25, del 31 al 46. Y preguntábamos, ¿ese juicio es antes o es después del milenio? ¿Sí? Porque los dispensacionalistas afirman que este es un juicio que se realiza al principio del milenio para castigar
o para recompensar a las naciones de acuerdo como se hubiesen portado con Israel, de acuerdo como se hubiesen portado con Israel, con la nación de Israel. Entonces, este juicio los dispensacionalistas afirman que no es el mismo juicio final, que es un juicio que tiene lugar 1000 años antes del juicio del gran trono blanco. Bien, algunos afirman que es una parábola, en fin, pero aunque nosotros creemos que es un evento literal, parece que lo más probable es que este sea el mismo juicio final. ¿Por qué razones? Habíamos dicho que antes del milenio se mencionan varios tronos, pero aquí en el juicio del gran trono blanco se menciona un solo trono, ¿no? Y esto concuerda con Mateo 25, dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice que se sentará en su trono de gloria. Entonces estamos hablando de un solo trono y Él, el perfecto juez, como veremos más adelante. ¿Sí? Señor. Lo que yo entiendo es que prácticamente nada impuro, nada de esto puede estar ahí, porque la tierra llena de pecado, por eso fue destruida. Sí, Señor. Totalmente. Bien. La tierra de los cielos, que lo que le decía que ella aquí En cuanto al juicio del trono blanco. Que Él es poderoso para hacer todo eso. Sí, Señor. Ahora, siguiente punto para creer que el juicio de Mateo 25 puede ser el mismo juicio final. Habla de un castigo eterno. Pero el castigo eterno, es decir, el juicio final y el ser enviados al lago que arde con fuego y azufre, no es al principio del milenio. ¿Cuándo es? Después del milenio, cuando son lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, eso podría corresponder con lo que dice Mateo 25. O sea, ahí se habla de un tormento, no habla solamente de la muerte, sino del castigo eterno. Entonces, aquellos que sean reprobados durante el juicio de Mateo capítulo 25, más allá de ser muertos, son enviados al castigo eterno. Entonces correspondería con el juicio del trono blanco, donde se dice que el que no se haya inscrito fue lanzado al lago de fuego. Entonces por eso creemos que el juicio de Mateo 25, esa es otra razón para creer que es el juicio final, ¿sí? Ahora, algunos argumentan que en Mateo capítulo 25, como habíamos leído, parece que el Señor inmediatamente llega, inmediatamente se sienta a juzgar. Pero recordemos que Mateo nos da probablemente un detalle general, pero está, digamos, en ese momento pasando por alto el milenio, el tiempo del milenio, ¿se acuerda? Que del momento a que llegue hasta el momento en que se siente, pues puede referirse a en ese lapso de tiempo puede referirse a los 1000 años, ¿cierto? A eso entonces estamos haciendo referencia, ¿no? Y poníamos ejemplos de, pues, cómo podríamos explicar esto, de que el Señor parece que llega y ahí mismo se sienta, ¿no? Lo que pasa es que Mateo no está describiendo el paréntesis que hay entre el momento que llega y el momento que se sienta en el trono blanco, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hay entre el momento en que llega y se sienta en el trono blanco? Aparentemente en Mateo es el mismo momento, pero si lo vemos junto con Apocalipsis, ¿cuánto lapso de tiempo hay? ¿Cuánto lapso de tiempo hay? Comparándolo con Apocalipsis. 1000 años, ¿se acuerda? Desde el momento en que llega, porque el Señor viene a reinar, reina 1000 años, y después de 1000 años, entonces se establece el juicio del trono blanco. Son 1000 años, 1000 años de... Solo que Mateo en ese momento no lo menciona, pero sí es mencionado por Juan. Recordemos que hay un principio en la revelación de la Escritura, el principio de revelación progresiva. ¿Se acuerda que es el principio de revelación progresiva? Que el Señor no revela en Génesis todos los detalles. Por ejemplo, no se revela el infierno como tal. En Génesis se habla del Seol, pero los detalles se van dando a medida que se van escribiendo la Biblia, que va pasando, que se va dando la revelación. Entonces, en Mateo no se dan los detalles del milenio, pero en Apocalipsis sí. Por eso Mateo probablemente no lo mencione allí,
porque en ese momento pues no se había dado a conocer los detalles del milenio y del lago que arde con fuego y azufre. Eso es ya en el último libro. Entonces, capítulo 25, versículo 31, solo leo, de Mateo solo lo voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿A qué trono hará referencia ese trono de gloria? Probablemente creo que hace referencia al trono, el juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque es un trono, dice, para ser juzgada a las naciones. De ahí en adelante dice que Él se sienta en el trono de gloria y luego habla de un juicio. ¿Cuándo va a ocurrir el juicio? Recuerde lo que estamos viendo en Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco. ¿Bien? ¿Por qué Mateo no menciona el milenio? Bueno, probablemente en ese momento los discípulos no estaban en la capacidad, digamos, de recibir esa revelación para ese momento, y el Señor revela los detalles del milenio más adelante. Por eso no lo menciona probablemente aquí en Mateo 25:31. Por eso no se habla de el milenio en ese tiempo, pero no significa que no lo haya. Alguien ponía un ejemplo, el ejemplo de las montañas. Uno puede ver a la distancia dos montañas que parece que están ahí pegaditas. ¿Sí se ha dado cuenta del ejemplo de las montañas? ¿Cierto? Pero entre usted más se acerca se da cuenta que no es que estén al lado una de otra, sino que una está más atrás y la otra está adelante. Y entre una y en otra hay una distancia, pero usted no lo nota, sino cuando se va acercando. Pero cuando usted ve de lejos las montañas, parece que todas están juntas, están alineaditas una al lado de la otra, pero no es así. Usted se acerca y se da cuenta que, ¿cierto? Como estamos viendo aquí en esta imagen, ¿cierto? Pues de esta montaña, digamos, de esta a la otra, ¿sí ve que hay una distancia? Pero si usted las mira de lejos, ¿cómo las ve? Seguiditas, una al ladito de la otra. Pero cuando usted se acerca, se da cuenta que una está más adelante y la otra está atrás. Y entre una y en otra hay una distancia. Entre una y otra hay una distancia. Entonces, eso es lo que podemos comparar con Mateo. Parece que el evento se sienta y ahí mismo juzga. Pero cuando nos vamos acercando, es decir, llegamos al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que entre el el llegar a la tierra y reinar, ¿cierto? A sentarse en el trono blanco, ¿cuánto pasa? 1000 años. 1000 años, ¿sí? Apocalipsis nos da los detalles. Entonces eso explicaría el por qué aquí no menciona el milenio y que parece que ahí mismo llega, ahí mismo comienza el juicio. Pero no, ya vimos pues los detalles, ¿no? Entonces, otro ejemplo que podemos dar es cuando uno dice, don Humberto vino el domingo, ¿cierto? Él vino y se fue. Vino a la reunión y se fue, ¿cierto? Pero no hemos descrito todo lo que ocurrió mientras él estuvo acá. Vino y se fue. ¿Qué le da a entender a uno en primera instancia? No, pues llegó y ahí mismo se fue, pero no fue así. Él vino, compartió, ¿cierto? Habló con nosotros, vio una película, lo invitamos a tomar un tinto, en fin, y ahí sí se fue. Pero esos detalles no los dimos en ese momento, simplemente decimos vino y se fue. No estamos diciendo mentira, de verdad vino y se fue, pero no contamos los detalles. ¿Qué hizo mientras estuvo acá? Lo mismo podemos hablar de este pasaje. Bien. Otra razón, pues de acuerdo al orden de eventos de Mateo 25, primero el Señor viene, ¿cierto? Se establece el juicio, pero ya dijimos que entre el venir y establecer el juicio hay un periodo de 1000 años, ¿no? Ahora, tenemos que aclarar que Mateo 25 no está justificando la salvación por obras, porque Mateo 25 el Señor le dice a los de su derecha, vengan, benditos, y ellos preguntan, ¿y por qué? ¿Cierto? Porque tuve hambre, me diste comer, ¿cierto? Dices, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, estuve enfermo y me visitaste. Y alguien diría, o sea que las obras sí salvan. No, más bien las obras son un reflejo de la salvación que hay en ellos. ¿Sí me hago entender? La salvación es un reflejo de lo que hay en ellos. ¿De acuerdo? Las obras no salvan, pero la fe que salva
produce obras. Y entonces el hecho de cubrir, el hecho de dar de comer, el hecho de visitar al enfermo, da a entender que ellos tenían vida, tenían salvación, y sus obras dan testimonio de eso. Entonces sus obras verifican su salvación. ¿Se da cuenta? No somos salvos por obras, pero las obras evidencian la salvación. Como Santiago escribe, la fe sin obras es muerta. Una fe genuina se conoce por las obras que ella produce. Así como el Señor dijo, por los frutos se conoce el árbol. ¿Sí? El árbol, el fruto no hace al árbol bueno. Más bien, el fruto es evidencia de la calidad del árbol. ¿Qué es primero, el fruto o el árbol? El árbol es primero y luego produce el fruto. Dese cuenta. Entonces, primero la salvación y luego los frutos de esa salvación. A eso estamos entonces haciendo referencia aquí. Bien. Vamos a hablar del trono blanco. Un poquito. Bueno, ya habíamos empezado a hablar. Digo un poquito porque vamos a ampliar pues, lo que va a acontecer durante ese tiempo. Entonces, vamos a leer versículo 12 al versículo 13 de Apocalipsis, donde estamos. Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 y versículo 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y qué ocurre en Mateo 25? Volvemos a Mateo 25. Son juzgados por sus obras. ¿Cierto? Pero, ojo, aquí viene un punto. ¿Acaso la segunda resurrección no es exclusiva de personas injustas? No, no es exclusiva de personas injustas. ¿Cómo sabemos? Ya lo habíamos dicho anteriormente, dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito. Eso queda a entender. Que habían unos que sí estaban inscritos. O sea que el juicio del trono blanco, aunque en el juicio del trono blanco se determina la condenación de todos los impíos, no todos los que están en el juicio del trono blanco, o no todos los que están ante el juicio del trono blanco, van a ser condenados, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Aunque la segunda resurrección, ¿recuerda lo que decíamos esa vez? Decíamos que todos los impíos resucitan en la segunda resurrección, pero no todos los que están delante del trono blanco van a ser condenados. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que habíamos dicho? Aquí están toda la raza humana, será decir, ante el gran trono blanco. En particular estamos hablando de los que están en la segunda resurrección, no todos, porque los justos, ¿cierto? Sobre ellos ya hubo un juicio. ¿Cómo así? Cristo murió por los pecados de los que se arrepintieron y creyeron. Por consiguiente, ya no son juzgados porque ya fueron juzgados. ¿Cuándo fueron juzgados? ¿Cierto? Cuando Cristo murió y ellos creyeron, entonces su pecado, la culpa de ellos fue juzgada en la humanidad de Jesucristo. A Cristo le fueron imputadas las transgresiones y los pecados de los que creyeron, ¿cierto? Pero, ¿y los que no creyeron? Y los que no creyeron, todos ellos resucitan en la segunda resurrección. Pero además, ¿quiénes también resucitan allí? Recuerde que durante el milenio sobrevivieron algunos del Armagedón, y durante ese tiempo van a haber quienes probablemente crean, pero como aún están en sus cuerpos físicos, ¿qué va a pasar? Van a morir. Entonces, ¿cuándo van a ser ellos juzgados? Bueno, en la segunda resurrección ellos también son resucitados, y si creyeron, entonces ellos
serán juzgados, dice que por sus obras. Y alguien dirá, bueno, ¿y si creyeron? Sí, ellos creyeron, pero volvemos al tema de Mateo 25. Volvemos al tema de Mateo 25. Las obras evidencian que creyeron. Las obras evidencian que creyeron. No porque hayan sido salvos por obras, pero es que durante el milenio aceptaron, creyeron, se arrepintieron. Si no tuvieron obras, ¿Cierto? no creyeron del todo. Si no tuvieron obras, pues no creyeron. No dieron fruto. No llevaron. Entonces a eso nos referimos. ¿Por A qué eso. le pregunto esto? Porque es que dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces por eso le digo que si está toda la raza humana, porque allá no hay cielo y no hay tierra. Sí, o sea, el cielo y la tierra, pero no está diciendo que huyeron los seres humanos ni los ángeles, ¿no? Los ángeles van a estar presentes en el juicio, sí van a estar presentes en calidad de testigos. Los santos van a estar, sí van a estar, pero no van a ser, o sea, ellos no van a ser objeto de ese juicio. Por eso digo que si ahí estaba toda la raza humana, porque allá no va a haber cielo, Ah, bueno. no va a haber tierra. Bueno, Entonces, están los ángeles en calidad de puede ser que presenciando. está la raza humana, porque si no está la tierra ni el cielo, huyeron ya, no se encontró lugar. Sí, claro, pero eso no significa que no estén las criaturas. Entonces, ¿quién está? Está los ángeles. Así enseña la Biblia, dice que será juzgado delante, serán juzgados, dice, delante de los ángeles. Así lo dice el Evangelio. Entonces, están los ángeles en calidad de testigos. Además, dice que los libros se abren. Los libros se abren. Entonces, hay ángeles que van a estar allí, ¿cierto? En ese momento. ¿Quiénes más van a estar? Deben, ¿cierto? Probablemente van a estar los justos, los que resucitaron en la primera, ¿se acuerda? ¿Cuándo resucitaron? En el rapto, resurrección. Van a estar, pero en calidad de testigos, seguramente. ¿Por qué han de estar? ¿Qué razones habría para que ellos estén en calidad de testigos? Para que ellos presencien y se admiren, o nos admiremos, si lo permite que estemos allí, nos admiremos de la justicia de Dios. ¿Y quiénes más van a estar? Van a estar los seres humanos que resucitaron en la segunda resurrección porque tienen que ser juzgados. ¿Resucitaron para qué? Para ser juzgados. ¿Sí? Eso sí contesta su... Por lo que yo ya no me he entendido la cosa. O sea, al no haber, dice, desaparecieron el cielo y la tierra. Sí, señor. Pienso yo que está la raza humana toda ahí. Porque Sí. al no haber cielo, no haber- Pero así repito, no estemos siendo juzgando todo, así no. repito, están los justos en calidad de testigos y están los juzgados, ¿cierto? Que son objeto del juicio. ¿Sí? O sea, ya resuelto el... Sí. Ah, bueno, Era que, o sea, listo. yo lo digo por esto, digamos que Adán está ahí. Sí, sí, señor. Ah, es más, pero tenemos que decir de qué lado está Adán, si está en calidad de juzgado o está en calidad de testigo. Yo creo que Adán se arrepintió. Pero ahí están todos. Yo creo que Adán se arrepintió. Entonces él, si es así, estará durante el milenio porque recuerde que los muertos en Cristo resucitan primero. Y si Adán creyó, él resucita es cuando. ¿Cuándo resucita Adán si creyó? En la primera resurrección, no en la segunda, en la primera. Y si resucitó en la primera, entonces él no va a ser juzgado, él va a estar en calidad de testigo. Alguien dice, pero ahí no dice que los justos van a estar en calidad de testigos. ¿Pero dónde, en qué otro lugar van a estar los justos? Si los ángeles están allí, muchos de ellos en calidad de testigos, porque digo muchos de ellos, porque quizá van a estar allí con los libros algunos de ellos, ¿sí? Entonces dése cuenta que van a estar, la pregunta sería, ¿de qué lado? ¿En calidad de juzgados o en calidad de testigos? Y aquí tenemos que dividir entonces, los que resucitaron en la primera resurrección no van a ser juzgados, ya fueron juzgados por el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Y qué otros seres humanos? Los que resucitan en la primera resurrección. Es decir, el ser humano que no resucitó en la primera resurrección, resucita en la segunda, por consiguiente, en el juicio del trono blanco estarán todos los seres humanos. Repito, los de la primera resurrección, muy probablemente en calidad de testigos,
y los de la segunda resurrección en calidad de juzgados. ¿Está claro? Bien, seguimos. Entonces, vamos a mencionar el juicio del trono blanco en otros pasajes de la Escritura. ¿En qué otros pasajes se nos habla del juicio del trono blanco? Hay varios pasajes que nos dan testimonio de ello y vamos a verlo, ¿cierto? En Mateo capítulo 10, versículo 15. Mateo 10:15 dice: de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10:15. Sí, Señor. Y ahí está el día del juicio. Ahí vemos el día del juicio. Capítulo 11, versículo 22. De Mateo. Sí, Señor. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Nosotros ya habíamos visto en la serie de Mateo esto, ¿cierto? Ya habíamos hablado en la serie de Mateo de este juicio. ¿Cuál es el día del juicio? El juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco. Bien. Otro pasaje, Mateo 11:24, ahí enseguida dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 12, del 41 al 42. Estoy leyendo de corrido. Como decimos a veces cuando hacemos esto, abroches el cinturón porque estamos pasando por todos. Mateo 12, 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuál juicio? Según Apocalipsis, el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco, donde serán juzgados, ¿cierto? Dice los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que resucitaron en la segunda resurrección, no en la primera. No en la primera, ¿bien? Seguimos, Lucas 10:14, otro pasaje que nos habla del juicio. Lucas 10:14. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El castigo será más tolerable, dice, para Tiro y para Sidón que para vosotras. Otra vez mencionábamos lo de Mateo, ¿no? Juan capítulo 12:48. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El día del juicio final o el juicio del trono blanco. Aquí en Juan, dicho sea de paso, aclaramos que se habla de las dos resurrecciones. ¿Recuerda? Dos resurrecciones. Una dice de justos y otra resurrección de condenación. Los que murieron sin Cristo resucitan en la segunda resurrección para ser juzgados y condenados. ¿Condenados dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Bien. Hechos 10:42. Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Hechos 17:31, Señor. Todos los que resucitan dos veces son juzgados. Uno para Todos los que resucitan dos veces, son juzgados. no, la segunda vez más bien. Los que resucitan la segunda vez, no dos veces. ¿Por qué dos veces? Así que 2 veces. No, los que resucitan la segunda vez, la segunda resurrección más bien, ¿sí? Pero hay unos que han resucitado dos veces. Pero son contaditos. En la primera resurrección, para ser juzgados, no son juzgados dos veces, para de una vez los juzgan. Lo que pasa es que en Cristo los de la primera resurrección, repito, fueron juzgados, o sea, en Cristo. O sea, sus pecados fueron perdonados, ya sobre ellos hubo juicio y fueron declarados justos. A los que no, Bueno, los segundos resucitan para juicio, pero no resucitan dos veces. Su merced dijo dos veces. Los que resucitan. Ah, ya, listo. Que yo le estaba haciendo, que si estaba toda la raza humana ahí, prácticamente concuerda con lo que le está preguntando. pero ya quedó. Ahora Bien. ya quedó. Entonces, seguimos viendo Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ha establecido un día. ¿Cuál es ese día? Juicio final. El juicio final, el juicio del gran trono blanco, de acuerdo a lo que estamos hablando. Hechos 24:25 también nos habla de ese juicio. Hechos 24:25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Una de las cosas que asustó a Félix, por cuanto no era creyente, era que pues iba a ser juzgado, y eso lo espantó, según lo que leemos acá. Una de las cosas, ¿no? Romanos capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día de la ira, el juicio del trono blanco, donde traerá, dice, castigo a quienes no creyeron. A quienes no creyeron. Romanos 2:16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Alguien dirá, pero ¿será posible que Dios? Claro que sí. Dios es omnisciente, y dése cuenta que no solamente va a juzgar las obras, pues lo evidente son las obras, pero además de las obras, ¿qué van a ser juzgados? Los pensamientos. Increíble, ¿no? Que hasta los pensamientos sean juzgados. Van a ser juzgados, sí, Señor. Y ya vamos a hablar en detalle de los pensamientos que van a ser juzgados. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El Señor Jesucristo entonces va a juzgar. Va a juzgar, ¿bien? Hebreos capítulo 9 versículo 27, un pasaje muy conocido. Hebreos 9:27, dice Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, mueren una sola vez, ¿cierto? Y después de esto el juicio. Puede estar haciendo referencia también específicamente a la segunda resurrección. A la segunda resurrección. ¿Bien? La generación incrédula. La generación incrédula. Bien, segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por eso son resucitados en la segunda resurrección. Estaban reservaditos, es decir, los tengo ahí ahorrados para el juicio. No van a escapar los impíos, ¿no? Segunda de Pedro 3:7: pero los cielos y la tierra que existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Recuerde que no se halló lugar para el cielo y la tierra. Solamente van a estar allí, ¿cierto? Ya decimos, las criaturas, ángeles, seres humanos resucitados la segunda vez para ser juzgados, y seres humanos que resucitaron la primera vez, pero en calidad de testigos. Bien. Entonces, ahorita leyó de que es para dice, pero los cielos. una sola vez y luego el juicio. Sí, Señor. Y aquí dice que habla de segunda muerte. Por eso, la muerte segunda es la condenación de los impíos. Y en ese sentido, podríamos decir que mueren dos veces. O sea, mueren primero físicamente y segundo. En el 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Sí, Señor, es que la muerte segunda es el ser enviados al lago que arde con fuego y azufre. O sea que, paradójicamente hablando, la muerte sufre la muerte segunda, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Qué es el lago de fuego? La muerte segunda. Y la muerte misma va a ser echada de ahí. O sea que, aunque parezca contradictorio, pues es bíblico. La muerte va a experimentar la segunda muerte, ¿sí? Y los impíos van a experimentar la muerte segunda,
¿Qué significa la palabra muerte? Esto nos debe quedar claro para que entendamos un poco más. La muerte es separación, separación. En este caso, como dice, creo que segunda de Tesalonicenses, dice, excluidos eternamente de la presencia de Dios los impíos. En eso consiste la condenación, la separación eterna de Dios. Esa es la segunda muerte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mueren dos veces los impíos. Los impíos. Bien, seguimos. Estábamos diciendo 2 de Pedro 3:7, dice que los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. O sea, cuando ya no se haya lugar para ellos y son quitados. La primera creación, dice para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es decir, ¿la perdición en qué consiste? Ya, la segunda muerte. La segunda muerte, ser enviados al lago que arde con fuego y azufre. Judas capítulo 6, o versículo 6, perdón. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces hagamos un resumen de los que van a ser enviados al lago de fuego y azufre. Veámoslos. O, señor. Un gráfico que se le queda a uno más grabado. Sí, bueno, sí, señor. Ahí debe haber, si me ayuda con un marcador, por favor. Entonces, ¿quiénes van al lago que arde con fuego y azufre? La bestia, el falso profeta, el dragón, los demonios. ¿Cómo lo sabemos? Dice Mateo 25, el fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo. ¿Para quiénes? Para el diablo y los ángeles. Para el diablo y los ángeles. El negro creo que está por ahí. Sí. El marcadorcito negro. Ah, sí, míralo. No está allá, pero sí está allá. Entonces, para aclarar, porque creo que entonces en el trono, supongamos que este es el juicio del trono blanco, ¿cierto? ¿Dónde está el Señor en calidad de juez? El juicio del trono blanco. Delante de él, ¿quiénes están? Los que resucitan en la segunda resurrección, Que no van a ser juzgados. ¿Sí? que van a ser juzgados los que van a ser juzgados. Primero los van a ser juzgados. Los ángeles, ¿cierto? Los ángeles, perdónenme los ángeles, los santos glorificados Los testigos. ¿Sí? en calidad de testigos. En calidad de testigos. Sí, porque si no están ahí, ¿dónde están? Sí. Ellos no se van a ir No, con los cielos, no. ahí todos. Están en calidad de testigos, por así decirlos. Como una... para que sepamos que esos son, ¿cierto? Y ahora hablemos de quiénes van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre, ¿cierto? ¿Quiénes son arrojados al lago que arde con fuego y azufre? La bestia, el falso profeta que le ayudó, el dragón, el dragón va a estar ahí, y también van a ser arrojados los que fueron juzgados en la segunda resurrección y murieron como impíos, serán juzgados por sus obras, serán enviados ahí. ¿Está claro? Esos son los que... Perdónenme los monachos, pero es para que quede un poquito más... Y ahí le falta uno. Los que son arrojados. Ahí están los que son... los demonios también, me faltaron aquí los demás demonios. ¿Sí? No, mírelo, el dragón. El dragón a veces el falso profeta. Ahí está. ¿Sí? Ahí están los demonios, también son arrojados a ese lugar. Ahí está. Entonces, esos son los que serán
arrojados. Bueno, otra cosa que nos debe quedar clara, ¿quiénes resucitan en la segunda resurrección? ¿Quiénes resucitan en la segunda resurrección? Todos los impíos de todas las épocas, incluyendo los del milenio. ¿Sí? Más los que en el milenio creyeron, pero se arrepintieron. Y sin embargo murieron durante ese periodo. Recuerde que ellos sobrevivieron al Armagedón, muchos de ellos, pero por ser seres humanos. A ver, ¿quiénes resucitan? Entonces, ¿quiénes en la segunda resurrección? La segunda resurrección. Resurrección. ¿Quiénes resucitan allí? Entonces, todos los impíos, todos los impíos, de todas las épocas. Cuando digo todos los impíos, digo todos los impíos. Desde el principio, o sea, desde Caín hasta el último que se rebeló con Satanás al final del milenio. ¿Listo? Ahí, todos los impíos, eso no tiene pierde. Más los que creyeron pero murieron durante el milenio. Pero murieron. ¿Por qué murieron? Porque todavía estaban en... No porque estaban vivos solamente, sino porque estaban todavía en cuerpos materiales. Pero es que los santos glorificados también están vivos. Sin embargo, ellos no van a morir. Entonces, los que creyeron y murieron en sus cuerpos mortales. Los que tuvieron que morir físicamente. Los que murieron físicamente durante el milenio. ¿Listo? Y aquí viene una inquietud, pero no voy a contestar esto porque yo creo que caeríamos, no porque ya la sepan, sino porque caeríamos en especulación. Aquí hay otro grupo de los seres humanos en cuerpo mortal que creen, pero probablemente estén cuando Satanás se ha suelto y vaya contra el campamento de los santos, ¿se acuerda? Que eso dice. Entonces, pueden haber para este entonces, gracias, puede haber para este entonces personas en cuerpos mortales convertidas cuando Satanás se revela. Voy a tratar de desglosarlo un poquito. Durante el milenio van a haber personas que se arrepienten en cuerpos mortales, ¿cierto? Hasta ahí está bien. Y si de esos de cuerpos mortales están cuando el diablo se revele, ¿ellos van a ser destruidos? O sea, los creyentes en cuerpos mortales en el milenio cuando Satanás se revele, ¿van a ser destruidos? Sí, bueno, no mueren, pero físicamente no van. ¿Pero cuándo mueren? ¿El Señor los destruye a ellos? No, porque ellos creyeron. No, pero ahí va a haber muerte, van a morir personas, porque dice la palabra. Pero ¿quiénes van a morir? Los malos. Voy a morir. Voy a hacerlo con otro gráfico para que me entiendan un poquito más. Este es el milenio. ¿Listo? Todo este es el periodo del milenio. Durante este periodo vienen personas del Armagedón, o sea, los que sobrevivieron al Armagedón. Están en cuerpos mortales, ¿cierto? Y mueren en algún momento del milenio. Pero al final del milenio, ¿qué pasa? Recuerda que Satanás se suelto al final del... ¿Se acuerda que Satanás se suelto al final del milenio? Y para ese tiempo habrán seres humanos en cuerpos mortales creyentes. ¿Los hay o no los hay? Puede que los haya, que se arrepintieron. Pero ¿a quién destruye el Señor? A los que se rebelan más al dragón, ¿cierto? Y los que creyeron, los que están creyendo en cuerpos mortales en ese momento, ¿son destruidos o no son destruidos? No, pues ¿qué razón habría para destruirlos? Están en cuerpos mortales, pero no mueren porque no se rebelaron junto con los demás. El cuerpo mortal sí va a morir. Pero ¿cómo va a morir? Digamos, sí va a ser transformado.
ahí está una inquietud. Eso era, yo quería que llegáramos a ese punto. Entonces ya dijimos que en la segunda resurrección están todos los impíos, los que creyeron y murieron durante el milenio. Pero hay otro grupo, los que creyeron en el milenio, pero no se rebelaron con Satanás y están en cuerpos mortales. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces su merced tiene algo que un comentarista decía: probablemente ellos sean transformados y glorificados para estar con nosotros. Puede pasar. O lo otro que puede pasar es que todos los seres humanos que estén viviendo para cuando Satanás se revele, los convence a todos. O sea, no hay ningún ser humano en cuerpo mortal que sea salvo, porque todos se rebelan con el dragón y entonces todos son consumidos en ese momento. Esas dos cosas pueden ocurrir, ¿cierto? Que no sabemos cuál es la que va a ocurrir, Pero puede ocurrir. Entonces, por eso dejamos este tercero en signo de pregunta. ¿Por qué en signo de pregunta? Yo prefiero dejarlo en signo de pregunta y reconocer que no sé y no especular al respecto. Entonces, ¿qué va a pasar con los seres humanos, ¿cierto? Que creen, pero que no se rebelan con Satanás en la rebelión final. Probablemente son transformados en cuerpos glorificados, ¿cierto? Porque nada de la presente creación va a quedar para el juicio del gran trono, incluyendo, yo creo que los cuerpos mortales, porque los cuerpos mortales hacen parte de esta presente creación, ¿de acuerdo? Entonces no puede, después del juicio del trono blanco, quedar algo conmovible, o sea, algo físico, algo corruptible, incluyendo el cuerpo. Entonces, si sobreviven, si hay seres humanos en cuerpos mortales que no se rebelan con Satanás al final, probablemente o el Señor los transforma en cuerpos glorificados para ser testigos en el juicio, o Satanás convence a todos los seres humanos y todos son destruidos y no habría, digamos aquí, incógnita, porque no habrían seres humanos que creyeron y sobrevivieron a la rebelión final de Satanás. ¿Listo? Y ya, de aquí para allá, estos 3 puntos. Todos los impíos, los que creyeron y murieron durante el milenio, y hay una incógnita, ¿cierto? Y ahora ya no más, ahí se cierra todo, ¿cierto? Y listo, ahí están todos los seres humanos incluidos, no se escapa ninguno. O sea, o están en la primera resurrección o están en la segunda, pero que resucitan todos los seres humanos, resucitan todos los seres humanos. ¿Sí? ¿Que van a estar todos en el juicio? Sí, van a estar todos en el juicio, unos en calidad de juzgados, otros en calidad de testigos, y los ángeles, ¿cierto? Y los demonios, yo creo que también. No, pero aquí cuando ya son tirados, pero antes de ser tirados, seguramente van a ser juzgados. Y alguien dice, pero no dice aquí que sean los demonios juzgados, pero sí lo dice Mateo. El lago de fuego, el fuego eterno está preparado para, el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que los ángeles que se rebelaron, los demonios, ¿cierto? Serán arrojados. ¿Sí? ¿Serán juzgados los demonios? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque en Judas dice que esos ángeles que no guardaron su lugar de dignidad están reservados en prisiones eternas para el juicio. O sea que, por consiguiente, los demonios serían juzgados. Bien, ahí están entonces todas las criaturas en el juicio final. En una palabra, el lago de fuego fue para los demonios y para el diablo, sino el ser humano por sus rebeliones. Para el ser humano impío, sí señor. Por sus rebeliones que bajar allá. Sí señor, bien. Bueno, yo creo que ya con lo que escribimos en el tablero nos queda un poquito más claro. ¿Sí? Bien, entonces la pregunta siguiente, otra pregunta, en la segunda resurrección,
Los libros abiertos. A ver, pregunte su merced. Preguntar, digamos, para que las personas que no creen, es necesario que uno les hable la palabra de lo que les espera. Porque ¿Que los incrédulos deben escuchar esto? Sí, deben escuchar que nosotros sí creemos y por qué creemos para no ser condenados ni juzgados. correcto. Entonces, la palabra más, toda la palabra sirve para los versículos que copiamos, están, son la herramienta con la que nosotros podemos darles a conocer El Evangelio. el Evangelio. Bien, vamos a hablar entonces de quién es el juez. ¿Quién es el juez? Pero permítame, vamos a devolvernos. ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? La pregunta sería ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Bueno, antes de hablar de los libros abiertos, vamos a hablar de quién es el juez. ¿Quién es el juez? Según el versículo 12 de Apocalipsis 20, de pie ante Dios, los muertos están de pie, los muertos de la segunda resurrección están de pie delante de Dios, ¿sí? Pero específicamente es el Señor Jesucristo. Recordemos, Jesús es Dios. Entonces no es equivocado decir delante de Dios porque Jesús es Dios. Recuerda, hemos varias veces enfatizado y comprobado bíblicamente la deidad de Jesús. Entonces, ¿quién es el juez? Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿sí? Que es a quien el Padre ha delegado para ese juicio. Juan capítulo 5, versículo 22 al 27. Juan capítulo 5, versículo 22 al 27. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que ¿quién va a juzgar? El Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bien. Entonces ahí hablamos claramente de que es el Hijo. Otro pasaje que ya hemos leído, Hechos 17:31. Hechos 17:31. Dice, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Cuál es el varón a quien designó? El Señor Jesucristo, ¿sí? El Hijo. Y Romanos 2:16. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, el Señor Jesucristo. Y el otro, segunda de Timoteo, que lo leímos ahora también. Es más, no lo tengo aquí anotado, pero lo leímos anteriormente. O sea, no lo tengo anotado en cuanto a quién es el juez. 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, conclusión, ¿quién es el que va a reinar? ¿Quién es el que va a juzgar? El Señor Jesucristo. Bueno, también va a reinar, pues estamos hablando desde el juicio. El Señor Jesucristo, ¿sí? En Mateo 25:31 vimos claramente que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué va a hacer? Mateo 25:11, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer según lo que hemos leído? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué va a hacer? Se sentará en su trono de gloria y van a ser juzgadas las naciones. ¿Listo? Van a ser juzgadas las naciones. Entonces, esto claramente confirma que el Señor Jesucristo es el que va a juzgar. Hoy, como dice Warren Wiersbe, es el Salvador del mundo, pero en aquel entonces será el juez justo. Juez justo, o sea, Él no viene en ese día
por así decirlo, a conceder más salvación. No, ya el tiempo pasó. El que creyó en su momento, porque hubo bastantes oportunidades. Pero el juicio es exclusivamente para dar salvación y dar condenación. De acuerdo a lo que hemos leído, probablemente es la gran mayoría la que será enviada al lago que arde con fuego de azufre en la segunda resurrección. Recordemos que el camino que conduce a la vida es angosto y pocos son los que lo hallan. Entonces van a ser condenados la gran mayoría, ¿cierto? De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Y entonces estamos hablando de la segunda, pues estábamos hablando de la segunda resurrección, ¿cierto? Y ya terminando, tomemos entonces la segunda resurrección, ¿no? O ya habíamos entonces mencionado la segunda resurrección. Versículo 12 al 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Se acuerda el juicio de Mateo 25? Son juzgados según sus obras. O sea, si dieron de comer, si visitaron, por sus obras. Pero recordemos que las obras son un reflejo del carácter. Las obras, aunque no salvan, son un reflejo del carácter. Y los que no hicieron lo bueno, sus obras son un reflejo de que nunca se convirtieron, de que no se arrepintieron. ¿Bien? Entonces la primera resurrección es exclusiva de justos. La segunda resurrección incluye a todos los impíos. ¿Por qué digo incluye a todos los impíos? Y no simplemente digo la segunda resurrección es de todos los impíos. Ya vimos que no todos los que resucitan en la segunda resurrección son impíos, ¿cierto? Y además dijimos, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. O sea que en ese juicio van a ver los que estén escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes? Los que creyeron y murieron durante el milenio. Los que creyeron y murieron durante el milenio. O sea que el libro de la vida es del milenio, o sea, durante el milenio, los que murieron antes El libro de la vida incluye a todos los salvos, no solo los que creyeron en el milenio. El libro de la vida, de acuerdo a lo que vamos a ver, el libro de la vida incluye a todos los salvos. Todos los salvos. Ahora tenemos un concepto, ya eso lo vamos a hablar cuando hablemos del libro de la vida, cuando lleguemos a hablar del libro de la vida, porque primero vamos a hablar de los libros abiertos y vamos a hablar de los impíos juzgados por sus obras. Pero lo que quiero decir por ahora es que hay un concepto equivocado del libro de la vida. Algunos creen que el Señor tiene el libro de la vida y lo tiene y tiene al lado un borrador y tiene un lápiz. Entonces, si me porté hoy bien, me anotó en el libro de la vida. Si ayer me porté mal, me borró el libro de la vida. Y eso parece como un punto de vista arminiano. O sea que hoy tengo la salvación, mañana me porto mal, la perdí. Pero pasado mañana me voy a arrepentir y de ahí y así. Entonces el Señor, imagínese, ay, este se portó malo y lo borro, ¿cierto? Ay, bueno, lo voy a anotar. Ay, no, lo voy a borrar. Es que como Él ya conoce nuestro pasado, nuestro todo. Dios es omnisciente. Entonces, Imagínese el Dios omnisciente equivocándose. no, Él no, sí. Ay, ¿verdad que era condenado? Me toca borrar. No, Dios es omnisciente, todo lo sabe, entonces no necesita, ¿cierto? Y alguien dice, pero es que al final de Apocalipsis dice que el que no, Señor, que el que omite cosas, ¿cierto? Entonces el Señor también lo quita. O sea, como si hubiese lugar en el libro de la vida a quitar o poner, ¿no? Sencillamente da evidencia de que esa persona, de acuerdo a todo lo que la Escritura dice, es decir, no podemos basarnos en un solo versículo. Ese versículo está ligado con muchos otros, ¿cierto? Ese es el problema o así comienzan las herejías.
y las doctrinas falsas, cuando aislamos un pasaje o un versículo del contexto de toda la Escritura. Entonces tenemos que ver esos pasajes en el contexto de toda la Escritura. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí y proseguiremos entonces hablando, si Dios lo permite, en 8 días. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, al prodigarnos, Señor, salvación, al prodigarnos, Señor, al ofrecernos vida eterna, Señor. Aún podemos ver que durante el milenio, Señor, hay quienes serán salvos, Señor. Aún das oportunidades que veíamos en Apocalipsis, que aún durante las plagas había oportunidad para que los hombres se arrepintieran y no se arrepentían, todo lo contrario, blasfemaban. Y no dejaron de pecar, no dejaron su fornicación, no dejaron sus homicidios. Señor, no ha sido por falta de misericordia, tú has dado misericordia, nos has dado todo, Señor, para que hoy voluntariamente vengamos a ti, Señor, y te reconozcamos desde ya como Rey, como Señor, para ser parte de esa compañía de santos, esa compañía, Señor, de justos que estarán contigo. Dice, así estaremos siempre con el Señor, que así sea en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos muestras y nos revelas, Señor, en tu palabra. Te damos gracias por toda la abundancia y la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer en fidelidad, Señor, a ser firmes, fieles, Señor, fieles a ti, fieles a lo que tú has dicho, Señor. Por eso hoy, esta mañana, queremos participar, Señor, voluntariamente del pan, del vino, Señor, de la copa. Bendice a los que van a participar. Señor, si en nosotros hay indignidad, hemos pecado, hemos fallado, Señor, hoy, Señor, límpianos. Señor, hoy disponnos y prepáranos, Señor, para participar dignamente. Señor, perdóname. Quiero ponerme a cuenta, soy contigo, Señor. Sé que he pecado, sé que he fallado, sé que te he ofendido, Señor. Pero, Señor, a ti vengo y te pido perdón en esta mañana, Señor.